reunidos nuevamente en el día de hoy y el poder recibir lo que el Señor tiene para el día de hoy, para nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por los que estamos aquí, por los que no vinieron también, que va a ser de grande bendición el poder estar escuchando estas clases en el día de hoy. Mis hermanos, así de pie, oramos al Señor para darle la bienvenida al Espíritu Santo que ya está aquí desde hace tiempo esperándonos para gozarnos en su presencia. Bendito Dios, te damos gracias por un día más de vida en el cual nos permite, Señor, estar, Señor, reunidos, Señor, clamando y exaltando tu santo nombre, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda honra, Señor, porque para ti es la gloria, Padre Santo. Padre, en esta hora, Señor, queremos que tú tomes el control, Señor, primeramente de todo nuestro ser, que nada más sea yo ese instrumento el que tú uses para dar esta clase, que tú hables por medio de mí, que tú pongas esas palabras perfectas y exactas que tu pueblo necesita escuchar de parte tuya, que silenciamos, Señor, toda otra voz que no sea la tuya, que todo cansancio se va en el nombre poderoso de Jesús. Toda fatiga, Señor, toda dolencia, todo dolor y toda enfermedad, lo declaramos sano en el nombre poderoso de Jesús y por las llagas de Cristo. Y que, Padre Santo, que tú, que has mandado a tu Espíritu Santo para que more y reine en nuestras vidas y que nosotros somos templo de tu Santo Espíritu, sea Él el que nos enseñe, sea Él el que nos muestre tu palabra y sea Él el que abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para escuchar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque activamos ángeles, guerreros y guardianes, Señor, alrededor de este lugar y alrededor de cada uno de mis hermanos, que los ungimos con la sangre poderosa de Jesús, que invocamos la sangre poderosa de Jesucristo sobre sus vidas y que, Padre Santo, sé tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? ¿Qué importancia vamos a ver en el día de hoy? La clase número 2. Y como hemos visto, los que no vinieron la semana pasada, espero que hayan tomado un poquito de su tiempo. Las clases están subiendo en YouTube para que los que la perdieron pues, se puedan poner al corriente de esa clase. Y mis hermanos, un líder no nace, se hace. Que vuestra autoridad no exceda vuestro ministerio y lo que se haga sea conforme a la voluntad de Dios. Filipenses 2:3, esa es nuestra escritura para este curso. Y dice, porque Dios es el que pone en nosotros, produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si tomamos un poquito de memoria la clase pasada, hablamos de la importancia de la autoridad, de cómo necesitamos nosotros conocer esa autoridad delegada por el Señor, dejando a un lado la rebelión, dejando a un lado el orgullo y que debemos de mantenernos en la conducta que Dios quiere y que nos ha delegado para nuestras vidas. El día de hoy, la autoridad en obediencia. Tiene un poquito de similancia en el texto, pero dice, un buen líder es un buen servidor fiel de Jesús. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios, mis hermanos. Yo le puse ministerios, pero es misterios.
error de impresión. Dice, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén, mis hermanos. Primera de Corintios 4:1. Busqué una versión que me gustó mucho, es la Nueva Versión Internacional. Y dice así, Primera de Corintios 4, del 1 al 2, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Fíjese el punto. Me gustó esta versión porque cómo lo explica. Dice que nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Y ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestre ser dignos de confianza. Fíjese nada más la importancia, que debemos de ser dignos de confianza, y no nada más del pastor, del líder, del maestro, sino dignos de confianza del Señor Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Esa es la importancia de cómo vamos a poder entender cómo ser un buen líder, cómo ser un buen administrador. Somos servidores, líderes, y líderes servidores. Amén, mis hermanos. Lo veíamos en Mateo 20:28 la semana pasada, donde dice que Jesús vino a servir. ¿Sí? Así es que nosotros entendamos, mis hermanos, que somos administradores y dignos de confianza. ¿Hasta dónde va este procedimiento? Que debemos de entender que si no somos dignos de confianza, no estamos haciendo absolutamente lo correcto delante de Dios. Por una cosa u otra, mis hermanos, ¿sí? Por una cosa u otra. Nosotros, yo siempre he puesto énfasis en esto, nosotros somos ejemplo para todos. Primeramente los de nuestra casa y después para los de afuera. Si usted se da cuenta, mi hermano, cuando usted comete un error, los dedos están sobre de usted. Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Mira al cristianito, ¿cierto o no? ¿Sí? Y es duro, mi hermano, que nos señalen, porque de ahí puede venir un desánimo en nuestras vidas. Pero yo les voy a compartir más adelante en el desarrollo de la clase que no nos importe lo que la gente piense de nosotros. Usted siéntase seguro de lo que usted es delante del Señor Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Usted debe de estar confiado que usted es digno ya de ser lo que es, lo que dice la palabra que usted es. Amén. Tarde o temprano, los que quieren servir a Dios deben tener un encuentro con la autoridad en el cielo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. Someterse a la autoridad es obediencia para el que las creó. Obediencia es honrar. Y ya lo habíamos visto, esta cita en Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Nos guste o no. Nos guste o no. Simplemente nomás nos acatamos a lo que dice la autoridad. Y simple. Y vamos a ir caminando conforme a la voluntad del Señor. Porque también estamos honrando al que las puso. ¿Sí, mis hermanos? Y si nos damos un poquito, si vamos a la historia, Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Y qué fue Pablo, mi hermano? Saulo de Tarso, un asesino a sueldo del pueblo de Dios, que no se intimidaba ante nadie, conocedor de la Escritura, filósofo, maestro, era un hombre estudiado, pero caminaba erróneamente por el lado equivocado. Todavía no tenía un encuentro con el Todopoderoso. Él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Un hombre asesino que traía sangre en sus manos. Lo vemos también en Moisés, lo vemos en Jacob, lo vemos en Abraham, que tuvieron un encuentro con el Señor Todopoderoso para iniciar lo que Dios tenía preparado para cada uno de ellos. Amén, mis hermanos. Entonces, de igual manera, es para nosotros, con la ventaja que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Esa es la ventaja que tenemos ahora en este tiempo, después de la venida de Jesucristo. Cuando Él partió, nos delegó, nos dejó, nos mandó el Espíritu Santo para que morara en usted y en mí. Porque ahora nosotros somos templo de su Santo Espíritu. Ahora no nada más habita el Espíritu Santo en nosotros, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque los tres son uno. Amén. Entonces no podemos nosotros decir que nada más el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, no. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no entristecer a nuestro espíritu. No procuremos por siempre estar en orden con el Señor, estar en el ordenamiento que dice la palabra de Dios. Si no, ¿qué va a pasar con nosotros, mis hermanos? Cuando nosotros empezamos a desviar nuestras miradas y empezamos a ver las cosas que a nuestra conveniencia nos conviene, ¿verdad? Válgame la redundancia, ¿sí? Porque nunca ponemos en primero las cosas de Dios, sino que muchas de las veces ponemos a Dios como nuestra última opción. Y no debe de ser así. Primero es Dios y después veré yo, ¿verdad? En mi sabiduría, si estoy haciendo lo correcto, de acuerdo a lo que estamos hablando, el Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Si Él le muestra que ese camino por donde usted va es el correcto, no espere, mi hermano, a que el Espíritu Santo le diga 2, 3, 4, 5, 10 veces. A la primera, usted debe de tener ese oído para escuchar lo que el Espíritu Santo a dónde lo quiere llevar. Por eso nos tenemos que mantener en su presencia y nos debemos de mantener en esa unción del Espíritu Santo para poder entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén, mis hermanos. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
con referente al Espíritu Santo. Sigamos. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios al 100% sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. Romanos 11:32, y dice la palabra de Dios así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjese lo que dice, de todos. No dice nada más los cristianos, los hijos de Dios, no. Dice todos en general. Sean buenos o sean malos, Dios tiene misericordia de ellos. Amén, mis hermanos. Debemos aprender. Como ejemplo se nos da a Filemón, que Pablo le confió la autoridad para que hiciera más de lo que se le estaba pidiendo. Y si ustedes van a Filemón, es un solo capítulo. Y en el versículo 21, fíjese lo que le dice. Y dice la palabra de Dios: te he escrito confiando en tu obediencia. Fíjese, vimos acá la confianza, que debemos de ser dignos de confianza. Y ahora lo dice aquí, se lo dice a Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Sí? Fíjese lo que le está dando. Le está confiando por su obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, de lo que te pido. Que estoy confiando que si te digo corre 1 milla, tú vas a correr 2. Y si puedes más, más. Lo dice la palabra de Dios, mi hermano. Si Dios te pide algo, hazlo con todo el gusto que puedas tener, con todo el amor para hacer las cosas delante de Dios. No podemos, mis hermanos, irnos. A mí se me dio esta actividad para hacerla. Me dijo el pastor que podía estar aquí media hora nada más. ¿Por qué no nos tomamos 1 hora más? Porque nos está confiando y nos está delegando, mis hermanos, por su obediencia, que usted va a dar más de lo que se le pide. Amén, mis hermanos. Usted cuando quiere un puesto en un trabajo, dígame sí o no es cierto que usted trabaja más que los demás. Lo vamos a ver en lo material, mis hermanos. En lo material. ¿Verdad que le damos más duro? Para que el supervisor vea que nosotros le estamos pegando duro al trabajo. Y de igual manera, ¿por qué no lo hacemos para las cosas de Dios, mis hermanos, en lo espiritual? Estamos en una clase para poder aprender, mis hermanos, para poder ser buenos líderes allá afuera. ¿Sí, sí, mis hermanos? Para que podamos ser buenos administradores y ser dignos de confianza. Que diga el supervisor: yo te voy a dar 30 gentes porque yo he visto que con esas 30 tú haces el trabajo de 2. Ok, ahora si te doy 30, con tu actitud van a ser 60. Van a producirlo de 60. Y eso no es barbería, hermanos, sino es querer ganarnos un puesto más allá y ganar más dinero para solventar todos nuestros gastos. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en lo que les estoy diciendo? En lo espiritual debemos de ser consistentes, hermanos, perseverantes, no bajar la guardia. Si oramos 5 minutos, que sean 10. Y si oramos 10, pues que sean 20. Y si son 20, pues que ahora que sean 30. Y si es 30, pues váyase a la hora. Amén, mis hermanos. Si leo un capítulo, pues lea 2. Deje de ver las novelas. Amén. Dejen de ver las películas. La nueva que salió, no sé cuál es, pero bueno, esa la queremos ver 10, 20 veces al cine.
¿Y cuánto tiempo perdemos allá? Aparte de su dinero. ¿Por qué no nos metemos mejor a estudiar la palabra del Señor y le decimos, Padre, revélanos esos misterios que tú nos has encargado y nos has delegado? Amén, mis hermanos. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Todos estamos de acuerdo? Ok. Debemos de tener un espíritu de obediencia. Fíjese nada más. Jesús lo tuvo al Padre. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese, tremendo, ¿no? Él se despoja de todas las cosas, viene, da su vida, se hace hombre, sufre en carne, padece y se lleva todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todo nuestro pecado, el de ahorita, el de mañana y el que viene. Amén, mis hermanos. Ese fue Jesús. Efesios 2, del 1 al 10. Y yo quisiera que ustedes pusieran mucha atención. Nos vamos a enfocar un poquito en esta escritura. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 1 al 10. Y vamos a ir viendo, desarrollando un poquito cada versículo para que nos quede bien claro las cosas que nosotros tenemos en donde estar nuestra mente enfocada. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a parar ahí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, en esos delitos y pecados, antes de venir al Señor, siguiendo la corriente de este mundo. Pero dice arriba, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y ella aquí, todas son hechas nuevas. No está ahí, ¿sí? En 2 Corintios 5:17. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros nos encaminamos desde ahora que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y hecha aquí que todas son hechas nuevas, desde el momento que usted recibe a Cristo en su corazón. Amén, mis hermanos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese, ¿cómo les llama? Hijos de desobediencia. Yo no soy un hijo de desobediencia. Yo soy un hijo de Dios, igual que ustedes. Somos obedientes. Y que vamos a desechar de nosotros en esta noche ese espíritu de desobediencia, mis hermanos. Yo no sé de cómo va a actuar el Espíritu Santo en esta noche, pero yo tengo la plena convicción de que el Señor va a hacer grandes cosas en el día de hoy, en esta clase. Amén, mis hermanos. Dios lo ha dicho. Así es que vamos prosiguiendo. El 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mire, aquí nos está explicando de todas las cosas que hacíamos antes mal y de las cuales ahora, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos tenemos que alejar por completo. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Lo que hacíamos antes, en tiempo pasado. Ahora, como hijos de Dios y como nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos basamos a ser hijos de obediencia. Amén, mis hermanos. Haciendo la voluntad de la carne
Y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, dice la palabra. ¿Sí? Entonces imagínense hasta dónde. Por eso he estado haciendo énfasis, como lo hemos estado viendo en la clase pasada, que nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón se tienen que alinear a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. De eso es lo que estamos aprendiendo, ¿sí? De poder seguir caminando y ser ministrados por el Espíritu Santo para que nos dirija por el lado que tenemos que ir. Amén, mis hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Lo leímos en el otro. Dice que por su gran misericordia nos marcó a todos en pecado para que todos, absolutamente todos fuéramos alcanzados. No, aquí no está haciendo acepción de personas, no dice a fulanito de tal o los que tengan este nombre, los de este color, los de este tamaño, no. Dice todos. Y empecemos por ahí. Si nosotros fuimos alcanzados con esa misericordia, por gracia os recibí, por gracia nosotros tenemos que dar. Amén, mis hermanos. Debemos de amar a los demás. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi hermano, nosotros vivimos en esta tierra, pero nosotros ya tenemos un lugar en el cielo preparado por nuestro Señor Jesucristo, una morada especial. Dijo, me es necesario que me vaya, porque voy a preparar a ustedes una morada allá en el cielo. Yo no sé su imaginación de usted, pero yo ya tengo lista mi morada, porque mi Dios conoce mi sentir y Él conoce mi deseo de mi corazón, y dice la palabra que Él cumple los deseos de su corazón cuando tú eres obediente. Y yo ya tengo destinada mi mansión, porque no va a ser una morada nomás, mi mansión allá en el cielo. No sé ustedes, pero yo ya estoy anotado en primera lista. Amén, mis hermanos. Y eso es lo que dice la palabra. No lo estoy inventando. ¿Sí? En lugares celestiales. Pero esa es la imaginación de uno. Debemos de concentrarnos en esa fe. Que si aquí vivimos bien, porque nosotros aquí somos reyes y sacerdotes, pues imagínense allá en el cielo. Yo les aseguro que yo, no sé ustedes, yo voy a tener de lo mejor, porque dice la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Así ustedes también deben de creerlo. Debemos de declararlo, mis hermanos, proclamarlo, hablarlo. Esa es la fe. Amén, hermanos. Tenemos la convicción de todas estas cosas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de nosotros, pues es don de Dios. Fíjese, es don de Dios, la fe. Nosotros debemos de activar nuestra fe. Les voy a poner un ejemplo simple. Cuando nosotros empezamos a levantar las pesas, empezamos con, ¿les parecen 2 libras? Para que no nos lastimemos. Le damos unas 20, unas 30 y la cambiamos de brazo, y sucesivamente. A los 10, 15 días nuestros nervios, nuestros músculos ya nos piden un poquito más. Y le aumentamos otras 10. Y después así sucesivamente. Y ahora peso y más. La fe es lo mismo. Usted activa su fe con las circunstancias. Usted cambia las circunstancias por su fe. Porque dice, yo a ti te entrego esto, y tú vas a cambiar lo que yo creo, lo que yo estoy viendo. Fe es la convicción de las cosas que no se ven como si fueran. Eso es lo que dice la fe. Eso es la fe. Yo estoy viendo aquí. ¿Quieres una casa nueva, mi hermano?
dibújala. Ponle hasta cómo quieres los cerrojos de tu casa. Eso es fe. Estás activando tu fe. Y le estás diciendo al Señor, esa casa, tú ya me la diste, en el nombre de Jesús. Amén. Todo el que pide y cree, se le va a dar. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No dice que fuimos criados, mis hermanos, para hacer lo malo. Si no, yo se los aseguro que aquí Dios lo hubiera plantado. Yo los creé para hacer también cosas malas. Dice, no, fueron criados para hacer cosas buenas. Amén, mis hermanos. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese, Dios ya sabía, mi hermano, por dónde íbamos a caminar. Él ya sabía por dónde ibas a ir y te dice el Señor ahora, tú de ahí tienes que moverte al siguiente nivel porque yo te voy a sacar de donde tú estás. Porque estamos criados para hacer cosas buenas, no malas. Para creer en lo que Dios dice en su palabra, no lo que dice la gente de mí, no lo que dice la gente allá de mí. Oh, mira el cristianito religioso, eso no importa, hermano. Lo que importa es cómo usted está delante del Señor. Amén, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hacer que hagamos nosotros cosas buenas como Él nos crió. Y Él preparó para cada uno de ustedes el camino por donde iba a seguir. Amén, mi hermano. ¿Me sigue hasta aquí? Practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes, que simplemente no pueden obedecer. Y otros, con toda naturalidad, pueden vivir una vida en obediencia. Y podemos ir a segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Y dice la palabra de Dios así: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y mire, usted sabe, a mí me gusta buscar las palabras, el significado. Y dice que profesáis es manifestar. Eso es lo que quiere decir, manifestar. Y ahora sí, se imagina, vamos a terminarlo de leer. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Otra vez nos dice para todos. Pero si le ponemos aquí, mi hermano, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que tú manifiestas. Amén. Fíjese lo que dice. Nosotros tenemos que manifestar esa obediencia. Se nos tiene que ver que realmente somos verdaderos hijos de Dios. Que realmente el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Que el Espíritu y los frutos del Espíritu Santo están en nosotros. Yo les voy a dar más adelante lo que son los frutos del Espíritu Santo para que podamos entender más allá la magnitud del poder que tenemos usted y yo en nosotros. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder lo tiene usted y lo tengo yo. Amén, mi hermano. Créalo.
Créalo. Más adelante lo vamos a ver. Aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Algunos aprenden a obedecer solamente y no saben ejercer la autoridad delegada. Y si vamos, mis hermanos, a Mateo 10, 1. Hay más citas bíblicas, pero una de estas es, quiero que ustedes pongan esa atención de esa autoridad que el Señor ya nos delegó, pero que nosotros la tenemos que poner a actuar, nuestra fe. ¿Sí me entiende? En Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Y dice que si alguno, aunque no creyere, dice que, fíjese lo que dice, por su fe, ellos serán sanados. Y todavía si no haya hecho pecado de muerte, les serán perdonados sus pecados. Amén. Fíjese la importancia de lo que es la fe, de tener esa autoridad y de tomarla y poseerla y arrebatarla, ¿sí? De decir, esto es mío y yo lo arrebato en el nombre poderoso de Jesús. No debemos de permitirle que el enemigo quiera venir a robar lo que ya nos pertenece, mis hermanos. Y muchas de las veces es el error del cristiano, que le damos ventaja al enemigo, que él posea las cosas que a nosotros nos pertenecen. Él no tiene autoridad, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque él es un ángel y usted un hijo de Dios. ¿Ve la gran diferencia? Él fue un ángel desterrado y usted está en lugares celestiales. Vivimos en esta tierra, pero nosotros pertenecemos al reino de Dios. Esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Ahí nos fortalecemos, mi hermano, en creer que realmente somos hijos de Dios, comprados con la sangre poderosa de Jesucristo, que Él nos reconcilió con el Padre. Y por tal motivo nosotros debemos de tomar lo que es nuestro. Arrebátelo, mi hermano, arrebátelo. Usted al enemigo lo tiene aquí en las pies, aquí lo carga en los pies. Brínquele y písele la cabeza. No permitamos, mis hermanos, que el enemigo se nos quiera subir encima, porque cuando lo hacemos vamos a ir en declive. Prosigamos. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, fíjese lo que dice: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que usted puede hacer con el poder del Espíritu Santo que mora en usted. Amén, mi hermano. ¿Sí? Fíjese que Pedro, nada más con su pura sombra, pasaba y se sanaban los enfermos por el Espíritu Santo que moraba en él. Pero caminaba como digno de confianza delante del Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Vamos entendiendo. ¿Qué importancia, mi hermano, tiene el poder conocer la autoridad que tenemos nosotros como hijos de Dios? Yo quisiera meterme más en este versículo, pero vamos a seguir el orden de la clase. No me quiero salir. Dice, lo que no debemos hacer. La obra de Dios es la coordinación de la autoridad. Y fíjese lo que dice coordinación. Lo que significa. Dice coordinación, reunión de medios y esfuerzos. Control ordenado de los movimientos del cuerpo. Ahora se lo voy a anexar a lo que yo le dije aquí. La obra de Dios
es la reunión de medios y esfuerzos que usted y yo ponemos para controlar ordenadamente los movimientos del cuerpo que es la iglesia y la cabeza es Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Fíjese la importancia, mi hermano, del significado de coordinación. Eso es lo que nosotros debemos de seguir. Un dedo no se puede mover si no tiene todo la uña no puede crecer si no tiene lo demás. Los dedos, la rodilla no se puede flexionar si no tenemos los tendones, si no tenemos todo lo que tiene ahí. ¿Me explico? Nosotros contamos una parte del cuerpo de Cristo muy importante. Usted no es menos. Si a usted le tocó ser el dedo del pie, pues sin ese dedo del pie no hay balance. Si a usted le tocó ser la mano, pues entonces, ¿cómo es que vamos a ir a tocar a los demás? Muchas de las veces no nos gusta la posición en donde estamos, pero todos los que estamos aquí, mis hermanos, tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, la iglesia no va a funcionar. El cuerpo, si no funciona nuestro brazo, no vamos a poder hacer absolutamente nada en nuestros quehaceres. Si no tenemos un pie, usted no va a poder ni caminar ni correr. Todo es importante en el cuerpo, todo, hasta un cabello. Bueno, yo tengo cabello, pero me lo quito. Hasta un cabello es importante, mis hermanos. ¿Sí? Un cabello es importante. Pero yo tengo mucho acá abajo, entonces no necesito tanto en la cabeza. ¿Sí, amén, mis hermanos? Todo es importante. Todo. Cualquier posición que tú tengas es importante. No te sientas menos porque no estás acá arriba. Tú eres importante estando allá en la puerta. Dios te preparó para saludar a los hermanos allá en la puerta, para decirles: mi hermano, bienvenido a la casa del Señor. Te dio gracia para hacer eso. Amén, mi hermano. No nos sintamos menos, sino al contrario, busquemos qué lugar del cuerpo de Cristo nosotros podemos operar para que todo salga a la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía. Santiago 1:15 dice que la consecuencia de la cual es la muerte, esta rebeldía. Y fíjese, entonces la concupiscencia, dice la palabra de Dios, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestras concupiscencias, mis hermanos, son todas las cosas malas que hacemos, ¿sí? Lo que no debemos de hacer. Y dice que cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas, dice que nosotros le damos nacimiento al pecado en nuestros corazones. Es lo que dice. Nosotros le damos la luz verde de que seamos condenados por ese pecado, porque nosotros lo aceptamos. ¿Sí me entiende? A veces te dicen allá afuera los amigos: ¿por qué no te vienes y vamos a tomarnos una cervecita? No, yo no puedo hacer eso. Pero para que tú te sientas, te dicen que no eres hombre, que te pegan, mandilón, X y X y X y X. Y para que tú encajes en ese grupo, mi hermano, y para que no te golpeen toda esa bola de cuates, ¿sabes qué pasa?
aceptas la invitación de ellos. Y estamos ya concibiendo al pecado en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Le estamos dando luz verde. Estamos aceptando lo que ellos dicen. No estás aceptando lo que la palabra de Dios te está diciendo. Y eso se le llama rebeldía. Amén, mi hermano. Se está haciendo rebelde a las cosas del Señor. Todo por quedar bien con los cuates. Porque sabes que al último, cuando tú caes en ese vicio y ya no tienes para curártela al otro día, esos amigos no existen, mi hermano. Esos amigos existen cuando tú traes el fajo de billetes. Porque después que tú estás necesitado, no hay quien, ni para darte un vaso de agua. Y sabes que te hace mal también. Amén. Entonces no demos cavidad, mis hermanos, a las cosas que no tenemos que hacer. No queramos encajar a donde no nos incumbe. Mejor invítelos a la iglesia. Y lo peor de todo, fíjese, es que después de que usted comete la falla de aceptar esa invitación y se está tomando la cerveza, se empiezan a burlar de usted. Eso es lo peor. Se dan la vuelta y están encajándole el puñal. No que muy hermano, no que muy cristiano, no que real, de verdad. Yo lo he visto, hermanos, con gente que viene conmigo y me dice: hermano, ¿sabes qué? Yo cometí esta falta y ahora esta gente no me deja en paz. Voy hasta cuitear del trabajo, me voy a salir ya. Porque ya no aguantan la burla, mi hermano. Pero ¿qué te dijo el Señor, el Espíritu Santo? ¿A qué vas? Pero querías encajar, ¿no? Quería ser del grupo de los machos. No, hermano. Nos arrepentimos y nos debemos de arrepentir de todos nuestros pecados, caer rendidos delante del Señor y decirle: Padre, te he fallado, pero ayúdame a salir de esto. Amén, mis hermanos. La rebeldía te trae condenación. Y si vamos, mis hermanos, a Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Fíjese la palabra de Dios, lo que dice aquí. La rebeldía te trae condenación. Dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Lo dice el Señor Todopoderoso, mi hermano. ¿Sí? Amén. Para la gloria de Dios, mi hermano, aquí está escrito: tu maldad te castigará. Porque fuimos para hacer cosas, dice el Señor, buenas. Porque somos dignos de confianza delante del Señor. ¿Sí? Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Por un instante, mi hermano. Por un abrir y cerrar de ojos. Por esos deseos carnales, mis hermanos, los que estábamos viendo en Efesios. Vea la gran importancia de no hacer caso, de meternos en esa rebeldía, de enfocarnos en algo que no tenemos que enfocarnos. Nosotros nos tenemos que alejar por completo de todas esas personas, mis hermanos. Lo tenemos que hacer, porque no nos va a llevar a ningún lado bueno. ¿Sí? Y si les comparto, mis hermanos, rápidamente, 2 de Corintios 6. Capítulo 6, versículo 16 y 18. Y dice la palabra de Dios así:
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Fíjese quién lo dijo, Dios, que nosotros somos el templo viviente. Nosotros somos el templo de Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Más claro, hermanos? Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, el único que reina y gobierna, el que hizo el universo y todo lo que hay y todo lo que existe. A Él le debemos toda la honra y la gloria y todo su favor, porque nosotros estamos aquí sentados recibiendo su palabra. Amén. La rebelión es contagiosa, mi hermano. Números 16 del 1 al 10 nos habla de cómo estos hombres se inclinaron en contra de Moisés. No lo vamos a leer porque les quiero dar otra escritura. Pero les voy a decir que estos hombres juntaron a un grupo, fueron en contra de Moisés, después fueron y buscaron más para ponerse en contra de Moisés, en contra de lo que Dios estaba diciendo para el pueblo de Israel. Amén, mis hermanos. La obediencia es mejor que las obras y el sacrificio. Y yo quisiera que fuéramos a Romanos 16, 19. Y dice la palabra de Dios así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Fíjese, ya vimos desde el principio que necesitamos manifestar. Profesáis, manifestar. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo. ¿Sí es la que estoy leyendo? Sí. Me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque hemos sido creados, mis hermanos, para hacer buenas obras. El Señor te está diciendo, sé ingenuo. No duda en hacerlo. No te metas en el fango, sino sal de ese fango. Si piensas que ese fango o ese lodo te va a salpicar, ya lo vimos. Aléjate de lo inmundo. No te manches, porque de una mancha, las mujeres saben, cuando cae una mancha de grasa en la ropa, y más si es de algodón la ropa, se va expandiendo, si no la lavamos enseguida. Imagínense cuando nos manchamos nosotros del pecado y reincidimos y reincidimos y reincidimos. Para quitar esa mancha a veces necesitamos líquidos especiales para quitar y contender toda esa grasa. Y nosotros tenemos que la sangre poderosa de Jesucristo es la que nos lava de todos nuestros pecados. Amén, mis hermanos. Romanos 5, capítulo 19, versículo 19, capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y nosotros, mis hermanos, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos justos. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros caminamos
como el Espíritu de Dios quiere que caminemos. Yo quisiera llevarlos voy a terminar aquí. La autoridad se manifiesta en la santificación o separación de las cosas que nos alejan de Dios. Representar la autoridad es representar a Dios. Estar en autoridad es ser ejemplo para todos. Y yo quisiera, mis hermanos, que ustedes fueran a Primera de Samuel. El Señor me hizo énfasis mucho en esta escritura en estos días para preparar la clase, pero sentí de parte del Señor que yo meditara esta escritura. Estuve leyendo yo esta escritura, todo el capítulo 15, y yo miraba, mis hermanos, cómo la desobediencia de Saúl. Y no nada más fue desobediente, sino que estaba negando al mismo Señor. 3 veces dice en este capítulo, le dice Saúl a Samuel: al Señor tu Dios. Él nunca dijo, mis hermanos, a nuestro Señor. Él dijo: al Señor tu Dios. Desobediencia, rebeldía, mi hermano, porque él nunca quiso hacer las cosas conforme a lo que Dios quería. Siempre estuvo en rebeldía. Siempre estuvo en decir: yo voy a hacer lo que a mí me place y no me importa lo demás. Y dice, y si lo vemos, mis hermanos, el Señor le hace recuerdo a Saúl y le dice: ¿te acuerdas que yo te saqué de donde estabas? Que tú te sentías el menos, y yo te he puesto como rey de esta nación y de todas estas aldeas de Israel. ¿Se imagina? El Señor le hizo recuerdo que no era por su poder de él, ni por el ejército, ni por lo que él estaba haciendo, sino que era por Dios. Por Dios lo estaba encaminando para que él fuera un buen rey, sin en cambio no lo hizo. Y mis hermanos, este hombre cayó, y el Señor me puso énfasis en esto. Cayó en el juicio de Dios. Les voy a decir por qué en el juicio de Dios. Porque dice que el espíritu se alejó completamente de la vida de Saúl. Durante 15 años él estuvo reinando, siguió teniendo su bendición, siguió siendo rey con todos los privilegios, pero ya no le hablaba el Señor. ¿Sabe por qué? Por rebeldía, por desobediencia, por desacato a lo que Dios dijo: vas a ir a destruir a los amalecitas. Todo. Pero sin en cambio él no nada más se conformó con traer a Gad, que era el rey, sino traerse todo lo mejor de los amalecitas, lo traía como botín, y el trofeo que era el rey. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos dice el Señor: quiero que hagas esto, y le das la vuelta y retrocedes mejor por donde regresaste? Empezamos a desobedecer directamente la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Saúl lo hizo de esa manera, mis hermanos. Empezó a desobedecer, rebelde. Fue un descontrol en su vida este hombre. Y dice que el Señor dice que él se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Mis hermanos, que no llegue el juicio de Dios a nuestras vidas. Que no llegue el juicio de Dios a nuestras vidas, a donde el Espíritu Santo tenga
que irse de nuestras vidas porque no aguanta ya su pecado, porque entristecemos al Espíritu. El Señor hizo mucho énfasis en esto, mi hermano, en no endurecer nuestro corazón a la palabra del Señor. Nosotros empezamos a endurecer nuestro corazón, entonces es cuando cae el juicio de Dios en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Quisiera decir nada más rápidamente, mi hermano, cuando ya no eres sensible a la palabra, cuando ya no te quebrantas a la palabra, cuando ya no te pones de rodillas, cuando ya no hay y no escuchas la voz de Dios que te cambia y que te transforma, es que se te ha empezado a endurecer el corazón, mi hermano. Cuando vienes a la iglesia, está tu cuerpo, pero en realidad tú no estás. Tus pensamientos, tu corazón están en otras cosas, menos en el servir y adorar a tu Señor. Amén, mi hermano. No caigamos en ese endurecimiento del corazón, mi hermano. Tengamos mucho cuidado. Cuando nosotros empecemos a sentir esto, mi hermano, recurra a la gente que camina de la mano de Dios. ¿Sabe para qué? Dice que usted debe de ir con el sabio para convertirse en ese sabio también. Usted debe de recurrir a esa persona que camina de la mano de Dios para que lo levante, mi hermano, en oración, en consejo, en ayuno si es necesario. Y si es necesario de tomarse de la mano y lo encamine, pues lo va a tener que hacer. Pero no permita, mi hermano, que ese endurecimiento de corazón llegue a su vida. No lo permita. Dice, sé obediente, hazlo y no cuestiones la voluntad de Dios. No cuestionemos lo que Dios quiere para nosotros, mi hermano. Si te va a cortar esto, pues que te lo corte. Dios sabe que Él va a poner ahí algo mejor de lo que tú tenías antes, mi hermano. Amén. Si Él te quitó algo, mi hermano, dale gloria a Dios, porque eso que te quitó posiblemente te iba a traer más problemas. Si te cambió de trabajo, si tú sentiste que ese trabajo era la bendición que Dios te había prometido y se te cerraron las puertas, dice la palabra que Él tiene otra puerta más grande donde tú vas a pasar, mi hermano. Amén. Debemos de tener esa plena convicción, mi hermano, de que tú y yo no debemos de cuestionar la voluntad del Señor. Amén. Busqué, ¿qué quiere decir obedecer? A donde le dice a Samuel, le dice Samuel a Saúl, en el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y la palabra obedecer, mi hermano, quiere decir en hebreo shama. S-H-A-M-A. Shama. Y quiere decir la palabra oír, traducido, oír. Oír. Entonces el obedecer es oír, porque del oír y del oír la palabra del Señor dice que viene nuestra fe. Amén. Entonces necesitamos empezar, hermanos, a obedecer y a oír la palabra del Señor para que nosotros seamos buenos líderes en Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Proverbios 15 versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Fíjese la importancia, mi hermano. Los sacrificios de la gente allá afuera
no son nada para el Señor. Pero si usted ora en sacrificio al Señor y usted empieza a hablar con su boca, eso es un sacrificio. Y lo voy a llevar a la escritura donde dice en Hebreos, mi hermano. Hebreos 13:15. Y fíjese lo que dice. Y dice la palabra de Dios así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Para la gloria de Dios, mi hermano. ¿Sí? Ese es nuestro sacrificio. Eso es lo que Él quiere. Es lo que el Señor a mí me puso en mi corazón en esta clase. Que ustedes entiendan que su sacrificio empieza de rodillas, orando y clamando al Señor Todopoderoso. Amén, mis hermanos. La voluntad de Dios, mis hermanos, es dejar que el Señor haga en nosotros lo que tenga que hacer, como quiera que hacer, para poder seguir adelante. Y en esta noche, mis hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón, más de uno de los que estamos aquí le hemos fallado al Señor. Creo que toda esta clase nos ha hablado el Señor de que no caigamos en ese endurecimiento de nuestro corazón, que conozcamos la autoridad delegada, que conozcamos que nosotros fuimos criados para hacer cosas buenas y no malas, y que fue para todos y para alcanzar a todos, y que Él nos ha llenado de su misericordia para que nosotros seamos dignos de confianza del Señor. Amén, mis hermanos. Hermanos, pónganse de pie. Yo no sé quién de ustedes, con el permiso del pastor, para que ministre a las personas, a los hermanos. Yo quisiera, mis hermanos, eso es lo que yo sentí de parte del Señor, que todo aquel, mi hermano, que quiera ser libre de toda esa rebeldía. Mire, estamos entre hermanos, estamos entre confianza, estamos entregados completamente al Señor. Aquí no se tiene que avergonzar nadie de nadie. Simplemente el llamamiento es para que usted y el Señor deseche todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de desobediencia. Que el Espíritu Santo caiga sobre de usted y sea lleno del Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón. El altar está abierto, mi hermano, para que usted venga. No sé en qué área usted necesite, pero si usted necesita conocer más del Espíritu de Dios, aquí está Él, aquí. Él está aquí, mora en usted y en mí, pero debemos de activarlo. Debemos de que funcione. Debemos de hacerlo, que nos haga trabajar como Él quiere que nosotros seamos. Nadie quiere pasar, hermanos. Habemos puros santos aquí. Habemos pura gente que no comete errores. Gloria sea a Dios. La gloria es para Dios, mi hermano. No es para nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia recibimos y por gracia damos. Y yo creo que el Señor hará grandes cosas en la vida de uno, de dos, de tres, porque el Espíritu Santo va a obrar en sus vidas. El altar está abierto, hermanos. No queremos empezar a orar sin antes que usted tenga, dice, el cielo lo arrebatan los valientes.
Y el hecho de que usted pase acá enfrente no quiere decir que usted viva en rebeldía. Queremos que el Espíritu Santo lo toque y lo cambie, lo transforme y lo haga a una nueva criatura. Que Él sea el que se mueva en usted y no usted en su voluntad. ¿Por qué no pasan todos, hermanos? ¿Por qué no dejamos esa terquedad, esa necedad, esa rebeldía? El Señor está siendo claro. Necesitamos venir delante de Él. Necesitamos venir a recibir de Él. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos tome, que Él haga crecer esas raíces en nuestras vidas, esos frutos, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay nadie más, hermanos. Gloria sea a Dios. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos, Señor, que si no tenemos ese corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Que, Padre Santo, creemos que tú vas a tocar y transformar el corazón de cada uno de mis hermanos. Que proclamamos al Espíritu Santo en esta noche: Espíritu de Dios, toca a cada uno de mis hermanos. Que tú los cambies, que tú los transformes conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Que en el nombre de Jesús desechamos todo espíritu de rebeldía. Te vas en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de desobediencia se va en el nombre de Jesús. Porque hemos creído, Señor, y hemos visto en tu palabra, Señor, que tú nos has creado para hacer cosas buenas. Que vamos a ser dignos de confianza, Señor, para delante de ti, para que tú nos entregues lo que a nosotros nos pertenece. Pero necesitamos que tú ministres nuestras vidas, que tú toques y cambies nuestros corazones, que tu fuego caiga sobre nosotros, Señor, y sea consumido todo lo que no es tuyo, y que tú pongas lo que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias, Señor, porque tú, Señor, recibes, Señor, el clamor de tus hijos. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Y creemos que tú, Señor, suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que, Padre Santo, toda enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que por las llagas de Cristo nosotros somos sanos. Que toda enfermedad, Señor, se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hemos recibido de ti tu milagro. Ese milagro que nosotros necesitamos, Señor, tú ya nos lo has dado. Activamos nuestra fe, y que tú, Señor, pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Cae sobre cada uno de mis hermanos, bautízalos. Y, Padre Santo, que tú llenes esos vasos sedientos, Padre, de ti. Que ellos sean, Padre, totalmente esos hijos de Dios que tú quieres que ellos sean. Que ellos sean ejemplo para todos, Señor. Y que por tu gran misericordia, Señor, todos van a ser alcanzados, Padre. Que estamos en estos últimos tiempos, Señor, pero creemos que nosotros confiamos en tu grandeza y en tu poder. Que tú nos llevas, Señor, a otro nivel. Que tú nos llevarás, Señor, a la victoria, porque extendemos ahora mismo nuestras banderas de victoria, Señor, porque estamos con el que ya venció y con el que nos dio ya la victoria. Gracias, Señor, por tocar el corazón de mis hermanos. Gracias por ese énfasis, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, de que debemos, Señor, ser, Señor,
hijos de obediencia y no hijos de desobediencia. Tú, Espíritu Santo, nos has liberado, nos has dado la forma y la manera para que nosotros podamos oír y ver por dónde tú nos quieres llevar. Activa todos nuestros dones y todos nuestros talentos, Señor, para que podamos ser buenos líderes, Señor, buenos ejemplos, buenos seguidores de los pasos de Cristo, de nuestro hermano mayor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu toque. Gracias, Señor, por todos los milagros, portentos y prodigios que vamos a ver, por todos esos testimonios, por toda esa palabra, Señor, que va a venir de mis hermanos, Señor, testificando tus grandezas en el nombre poderoso de Jesús.